A veces pensamos que Dios solo nos habla a través de milagros espectaculares, como el mar abriéndose en dos. Pero, ¿qué pasa cuando Dios decide responderte con algo más sutil? O con una pregunta tan sencilla que te desarma y lo cambia todo por completo. La historia comienza con 4 estudiantes de mecánica se acercaron al director de su institución. Tenían en sus manos una carta de permiso para hacer el servicio social que necesitaban para graduarse. Mientras el profesor leía la carta, les preguntó, ¿y qué actividad social van a hacer? Carlos, uno de los jóvenes, respondió de inmediato, vamos a arreglar sillas y mesas escolares. Hay que soldar, reponer tornillos, quitar el óxido, pintar y reparar unas fugas de agua. El profesor, encantado con la idea, guardó la carta y les deseó suerte. Los 4 jóvenes salieron felices, estaban a solo 6 meses de graduarse como técnicos mecánicos y este proyecto era el último paso. Carlos era un joven cristiano de 22 años. Su papá era el pastor de la iglesia que administraba la escuela donde harían el servicio. Jorge Luis, de 18 años, venía de una familia trabajadora, igual que Carlos. Para ellos, esa carrera técnica era una gran oportunidad, ya que sus padres no podían pagarles una universidad. El sábado llegó. A las 8 de la mañana, los 4 estaban listos para empezar. Una joven muy amable los recibió. Hola, chicos, en aquella mesa están la pintura, las brochas, los tornillos, todo lo que pidieron, dijo ella. Jorge Luis, siempre coqueto, le preguntó, ¿y no nos dices tu nombre, linda jovencita? Carlos le dio un codazo disimulado. Mi nombre es Marvel, para servirles, respondió ella con una sonrisa y se fue. Mientras se alejaba, Jorge Luis le bromeó a Carlos, tu hermana está muy linda, ¿eh? No me la habías presentado. Carlos, con una media sonrisa, le aclaró, no es mi hermana de sangre, pero sí mi hermana en Cristo. Jorge Luis se rió. Ustedes sí hablan raro. ¿Mi hermana en Cristo? Mientras recogían los materiales, Jorge Luis le preguntó a Carlos, ¿y cómo es eso de que son evangélicos? Yo nunca he entrado a una iglesia evangélica. Esto es lo más cerca que he estado. Carlos buscó las palabras correctas y respondió, bueno, somos cristianos, seguidores de Jesucristo. Nos dicen evangélicos porque seguimos las enseñanzas del Evangelio. Jorge Luis asintió. Me parece bien. Todos somos hijos de Dios y debemos buscarlo, cada quien a su manera. Yo creo en Dios, soy católico, a veces voy a la iglesia también, pero no le decimos hermana a las chicas, y menos si están tan lindas, y soltó una carcajada. Todos sonrieron, incluido Carlos, aunque no sabía qué más decir. Mientras limpiaban y pintaban las sillas, pasaron 2 jóvenes cristianos, un poco mayores que ellos, hablando de una pelea de boxeo que habían visto la noche anterior. Jorge Luis los escuchó y pensó, qué raros estos cristianos, hasta hablan de boxeo. Yo creía que solo hablaban de la Biblia. Justo en ese momento, Marvel se acercó con una jarra de jugo y galletas. Por supuesto, Jorge Luis no perdió la oportunidad de coquetearle. Al final del día, cuando se despedían, no dudó en darle un beso en la mejilla. El último día del servicio social, Jorge Luis se acercó a Marvel directamente. Mira, ¿cómo hago para salir contigo? Es que quiero que seas mi novia, me enamoré de ti. Marvel, sonriendo, le respondió, eso es imposible, ni siquiera eres cristiano. Bueno, podría serlo, replicó él. Jajaja, eso no funciona así, dijo ella, sin dejar de sonreír. Tiene que nacerte del corazón, no por el interés de una conquista. Carlos, que había escuchado todo, se acercó y propuso, hagamos algo, los invito a almorzar mañana a mi casa. Le digo a mi papá, el pastor, que esté presente, y aprovechas para pedirle permiso para salir con Marvel. Jorge Luis se sorprendió, ¿a tu papá? ¿Y qué tiene que ver el pastor en esto? Esas son las reglas, dijo Marvel, cómplice de Carlos. Bueno, está bien, acepto, dijo Jorge Luis, y despidiéndose de Marvel con una sonrisa coqueta, añadió, nos vemos mañana, no faltes, mi futura novia, que novia, mi futura esposa, y se echó a reír. Al día siguiente, después de un agradable almuerzo, el pastor los invitó a sentarse en el patio. ¿Cuál es la solicitud que mi hijo me dijo que querías hacerme? Preguntó. Jorge Luis tragó saliva. Es que, quiero salir con Marvel, y ellos me dicen que tengo que pedirle permiso a usted. Sí, claro, es lo que acostumbramos, respondió el pastor mientras alimentaba a unas palomas. Jorge Luis, algo atrevido, se animó a preguntar, ¿y por qué tengo que pedirle permiso a usted?
con todo respeto, pero usted ni siquiera es su papá. Me parece extraño. El pastor dejó de alimentar a las palomas y se sentó con ellos. Lo que pasa es que su padre no es cristiano y, seguramente, no se involucra en estos asuntos de su hija. Pero yo soy como su papá espiritual, y a mí sí me interesa lo que pase con ella. Luego, con un tono serio pero amable, continuó, tus intenciones no son solo de amistad, quieres ser algo más, y eso no se puede. ¿Por qué no se puede?, replicó Jorge Luis. ¿Cómo puede confirmar su hijo? No soy un chico malo, no ando en malos pasos, soy de familia. Incluso voy a la iglesia de vez en cuando, no a la suya, pero voy, yo también creo en Dios. El pastor lo escuchó con paciencia y le hizo una pregunta sencilla. Bueno, si es así, ¿cómo estás tú con Jesús? La pregunta lo tomó por sorpresa. Jorge Luis respondió rápidamente. Bueno, la verdad es que mal, porque creo que no estoy cumpliendo todo lo que él pide. El pastor lo miró y dijo, bueno, arregla ese asunto y después hablamos. Y poniéndose de pie, miró a Marvel y le dijo, con el joven Jorge Luis, solo a la iglesia. De salidas, nada, por ahora. Esa noche, acostado en su cama, Jorge Luis no dejaba de pensar, ¿pero por qué tengo que estar mal con Jesús si yo siempre he dicho que creo en él? Mirando al techo, oró. Dios, si tú existes, muéstrame que existes y yo te sigo. Una noche de esa misma semana, Jorge Luis llegó 5 minutos tarde a la parada del autobús de su empresa. Se bajó de un taxi en una avenida oscura y desolada. Levantó la mirada al cielo y dijo frustrado, viste que tú no existes. Si existieras, me ayudarías en este momento. La soledad lo abrumaba. Volvió a mirar al cielo, y de repente, sintió como si el cielo se alejara, haciéndose más y más profundo. Desesperado, clamó, Dios, ¿dónde estás? En ese instante, sintió como si ese cielo distante se le viniera encima. Una fuerza abrumadora entró en su ser, recorriéndole el cuerpo como pequeñas descargas eléctricas que lo hacían temblar. Instintivamente, miró hacia la calle oscura y, a lo lejos, vio las luces de un vehículo que se acercaba. Ese es el bus, también se retrasó, dijo sin saber cómo. Y entonces exclamó, Dios sí existe, no estoy solo y me cuida hasta en estas pequeñas cosas. Incluso dentro del bus, las corrientes eléctricas seguían recorriendo su cuerpo. Pero a pesar de la experiencia, la duda lo asaltó, ¿fue solo una casualidad? Pasó un día sin decir nada a nadie, debatiendo en su mente, ¿ahora me voy a hacer cristiano porque apareció un bus? Eso no fue un milagro, fue una coincidencia. Decidió no darle importancia, aunque algo en su interior le decía que el punto no era el bus, sino lo que había sentido. ¿Cómo explicar eso sin meter a Dios en la ecuación? Días después, mientras andaba en bicicleta bajo una llovizna, estuvo a punto de chocar contra un carro que giraba. En una fracción de segundo, se vio volando por los aires, pero de repente, sintió que algo lo jalaba hacia un lado. Logró apoyar una mano en el auto, girar la bicicleta con la otra y frenar justo al final de la pendiente. Llegó a su casa, todavía en shock, con una sola pregunta en la mente. ¿Y si me hubiera muerto ahí? Buscó a su madre y la encontró viendo la televisión. ¿Qué miras?, le preguntó. La vida de Jesús, respondió ella. Cierto, estamos en Semana Santa, asintió él. Se sentó a ver la película y se fue metiendo en la historia hasta llegar a la crucifixión. En lo profundo de su ser, entre lágrimas, su alma clamó, Señor, tú en verdad me amas. Hoy y en estos días me has mostrado que eres real, que existes y que me amas. Perdóname mis pecados. Hoy te entrego mi vida y, como te prometí, te empiezo a seguir de verdad. La película terminó, le dio un beso a su madre y se fue a su cuarto. Sus lágrimas se convirtieron en sonrisas de felicidad, y así, se quedó dormido. Seguramente te preguntas, ¿y qué pasó después? ¿Asistió a la iglesia? ¿Se hizo novio de Marvel? Pero antes de responderte, permíteme preguntarte a ti, ¿y tú, cómo estás con Jesús? Bueno, volviendo a la pregunta. La respuesta es sí. Si se hizo miembro de esa iglesia, y sí, se hizo novio de Marvel y, varios años después, se casaron. Pero esos detalles y otras historias serán para otra ocasión. Por ahora, déjanos un me gusta, suscríbete al canal y no te pierdas nuestra próxima historia. Bendiciones.